Muy buenas tardes, mi gente. Buenas noches, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre las bases de datos, hecho por mí, Johnny Jacobo. Un sistema gestor de base de datos consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para una empresa. El objetivo principal de una base de datos, de un sistema gestor de base de datos, es proporcionar una forma de almacenamiento y recuperación de la información de una base de datos, de manera que sea tanto práctica como eficiente. Los sistemas de base de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de información. La gestión de datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar la información, como la provisión de mecanismos para la manipulación de la información. Además que estos sistemas de base de datos deben presentar fiabilidad en los datos que se van a presentar. Dado que la información es tan importante que la mayoría de las organizaciones, los científicos informáticos han desarrollado un amplio conjunto de conceptos y técnicas para la gestión de los datos. Ahora comencemos con algo de historia. Historia de las bases de datos. El procesamiento de datos implicaba el crecimiento de las computadoras, como ocurría en las primeras computadoras comerciales. De hecho, la automatización de las tareas de procesamiento de datos procede a los computadores. Como vemos en el ejemplo, desde 1984 se crearon las máquinas perforadoras, que esta a su vez se usaron a principios del siglo XX para registrar los datos del censo de los Estados Unidos, y se usaron sistemas mecánicos para procesar tarjetas y para tabular los resultados. Las tarjetas perforadoras posteriormente se usaron ampliamente como medio para introducir datos en los computadores. Tenemos un ejemplo de cómo eran las máquinas perforadoras, si se pueden dar cuenta. Luego, después de 1950, la década de 1950 y principios de la década de 1960, se desarrolló las cintas magnéticas para el almacenamiento de datos. Las tareas de procesamiento de datos, tales como las nóminas, fueron automatizadas con los datos almacenados en las cintas. El procesamiento de datos consistía en leer datos de unas cintas y escribir datos en una nueva cinta. Los datos también se podían introducir desde paquetes de tarjetas perforadoras e impresos en impresoras. Por ejemplo, los aumentos de sueldo se procesaban introduciendo los aumentos en las tarjetas perforadoras y leyendo el paquete de cintas perforadoras en sincronización con una cinta que contenía los detalles maestros de los salarios. Los registros debían estar igualmente ordenados. Los aumentos de sueldo tenían que añadirse a los sueldos leídos de la cinta maestra. Y así se procesaba la información en 1950 y en la década antes de la década de los 60. Ya a finales de la década 60 y 70 se cambió de gran medida el escenario, ya que el procesamiento de datos era con discos fijos
que permitieron el acceso directo a los datos. La ubicación de los datos en discos no era importante, ya que a cualquier posición del disco se podía acceder a las decenas de milisegundos a dicha información. Los datos se liberaron de la tiranía de la secuencialidad. Gracias a estos discos se pudo desarrollar bases de datos en red y jerárquicas, que en la actualidad son las más utilizadas por su extrema configuración al momento de almacenar los datos. Como ven, las bases de datos van evolucionando de una máquina grande a más pequeña y ahora más pequeña, y en la década de los 1990 1980 ya se crearon aplicaciones. Aparece el Access y el Excel, que serían sistemas gestores de base de datos, donde podemos acceder a dichos datos a través de esta aplicación. Continuemos. Volvemos a las aplicaciones, que se me adelantó la diapositiva, disculpe. Nos quedamos en líneas aéreas, que viene a pertenecer al grupo de telecomunicación. Aquí se pueden hacer reservas de información de planificación. Las líneas aéreas fueron de los primeros en usar las bases de datos de forma distribuida geográficamente. También son usadas en varias empresas, como en recursos humanos, transacciones, ventas, y universidades, colegios, institutos, hospitales. Todo esto es esencial una base de datos para guardar dicha información, y es de vital importancia para una empresa, trabajo o empleo, entre otras. Continuemos. Sistema de base de datos frente a sistemas de archivos. Mantener la información de la organización es un sistema de procesamiento de archivos. Tiene una serie de inconvenientes importantes. Como podrán ver, los inconvenientes son redundancia e inconsistencia de datos, dificultad en el acceso de los datos, aislamiento de datos, problemas de integridad, problemas de atomicidad, anomalías en el acceso concurrente, problemas de seguridad. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que los archivos y programas de la aplicación son creados por diferentes programadores en un largo periodo de tiempo. Los diversos archivos tienen problemas y probablemente diferentes formatos, y los programas pueden estar escritos en diferentes lenguajes, por lo que también la misma información puede ser duplicada, y al momento de unirlos puede haber inconsistencia de datos, redundancia de datos, así también como problemas de seguridad, porque el acceso es muy concurrente y eso hace que sea menos segura una base de datos. Continuamos. División de datos. Uno de los objetivos principales de una base de datos, de un sistema gestor de base de datos, es proporcionar al usuario una visión abstracta de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que pueda verlos de una forma ordenada y sencilla, y manipularlos a la vez. Para que el sistema sea útil,
debe recuperar los datos eficientemente. Esta preocupación ha conducido al diseño de estructuras de datos complejas para la presentación de los datos en la base de datos. Como muchos usuarios de sistemas, desarrolladores esconden la complejidad a los usuarios a través de varios niveles de abstracción. Para simplificar la interacción de los usuarios como el sistema. Aquí podemos ver un ejemplo de dichos datos. El modelo de datos. Un modelo de datos es un lenguaje orientado a hablar una base de datos, permitiendo describir las estructuras de datos de la base, las restricciones de seguridad y operaciones de manipulación de datos. El modelo de datos también se relaciona con el modelo entidad-relación. Es un modelo de abstracción para mostrar cuáles son las entidades y atributos que tiene cada campo y cada tabla. Lenguajes de base de datos. En la actualidad existen muchos lenguajes de programación, como también estos a su vez se han acoplado a las bases de datos para poder guardar y recuperar y modificar la información que se encuentra en la base de datos. Como podremos ver, entre las principales están SQL Server, Oracle, PostgreSQL, que tienen que tienen un lenguaje de base de datos que es el SQL. Estos sistemas base de datos que nombré proporcionan una manera de especificar el esquema de la base de datos para expresar las consultas y las modificaciones que se presenten en dicha base de datos. Usuarios y administradores de la base de datos. El objetivo principal de un sistema de base de datos es recuperar información y almacenar una nueva información de la base de datos. Las personas que trabajan con una base de datos se pueden catalogar como usuarios de base de datos o como administradores de base de datos. Los administradores de base de datos se encargan del diseño lógico de la base de datos, es decir, controlan todos los movimientos y procesos que se ejecuten durante la entrega de servicios al usuario o cliente. Por lo que se ha diseñado diferentes tipos de interfaces de usuario para diferentes tipos de usuarios. Por lo que se ha diseñado diferentes tipos de usuarios también, para que interactúen entre sí. Gestión de transacciones. Aquí tenemos un ejemplo claro de transacciones. Leer A es igual a menos 10.000, escribir A. Transacción 2, escribir B menos 2000, escribir B. ¿Qué es una transacción? Una transacción es una colección de operaciones que se lleva a cabo como una única función lógica en una aplicación de base de datos. Cada transacción es una unidad de atomicidad y consistencia, así que se requiere que las transacciones no violen ninguna restricción de consistencia de la base de datos. Estructura de un sistema gestor de base de datos. Un sistema de base de datos se divide en módulos que se encargan de cada una de las responsabilidades del sistema complejo.
Los componentes funcionales de este sistema de base de datos se pueden dividir en grandes espacios de almacenamiento. Las bases de datos comparativas o corporativas tienen un tamaño entre cientos de gigabytes, y un gigabyte son 1000 megabytes, es decir, 1000 millones de bytes, y un terabyte es 1 millón de megabytes, es decir, 1 millón de bytes. Debido a que la memoria principal de los computadores no pueden almacenar esta gran cantidad de información, esta se almacena en discos. Los datos se trasladan entre el disco de almacenamiento y la memoria principal, cuando es necesario. Continuemos. Y esta ha sido mi presentación de los sistemas gestores de base de datos del capítulo 1 del libro Silverchan Sudhakan. Muchas gracias por la atención. Mi nombre es Johnny Jacob.